Hola muchachos, soy Mylord Debbie. El día de hoy estaré creando lo que sería pues el menú de selección de los capítulos y también un menú de carga porque no lo tenemos. Entonces, ni modo, pues a trabajar se ha dicho, ¿no muchachos? Bueno, yo me voy, chao. Bueno, lo primero que hice fue diseñar pues lo que sería donde iba a seleccionar los capítulos, además de poner una cámara también, obvio, y así se ve el ángulo de la cámara. Y bueno, como ya saben, no sabemos programar, así que buscamos un video para poder entender cómo hacer el menú de carga. Una vez hecho eso, pues empecé a diseñar la interfaz gráfica del menú, porque lo quiero a mi estilo. Así que diseñé una parte en donde iba a mostrar mi logo, así como un texto con algunos consejos sobre el juego. Y bueno, en esta parte básicamente me puse a diseñar lo que era el código para pues mostrar lo que era la interfaz que había hecho, en donde se iba a mostrar las advertencias, etcétera, etcétera. Aquí hay una pequeña demostración de cómo iba quedando. Ahí pues se pone a cargar. Una vez que carga, listo, todo funciona perfectamente, o sea que vamos bien muchachos, somos las fucking cabras. Por cierto, me he dado cuenta que en mis videos no es que explique mucho lo que hago en los códigos, así que voy a explicar este. Y bueno, básicamente aquí en esta primera parte lo que estamos es accediendo a los servicios que nos ofrece el Roblox Studio. Aquí se me olvidó decir que esta pequeña parte de código lo que hace es que espera a que la pantalla del jugador esté pues centrada. Luego aquí tenemos una variable con un nombre que es defer files, es decir, el nombre del juego. Aquí pues tendríamos la función que hace que elimine la pantalla de carga que trae el Roblox por defecto. En esta parte del código se estaría eliminando lo que sería la interfaz que trae Roblox, es decir, el menú, el chat y todo eso. Luego tenemos aquí lo que es todo lo que funciona del código, ¿no? Aquí tenemos dos funciones que son fade in y fade out. Estas las creé yo, que por cierto es como, por así decirlo, es como una transición, ¿no? Porque tenemos un frame que se llama fade, que se pone oscuro. Bueno, en esta parte básicamente estamos identificando pues todas las interfaces del menú de carga. Por aquí tendríamos lo que es ya en sí la parte en donde se cargan los archivos del juego. Por último, pues tenemos aquí lo que sería cuando ya carga todo, pues lo que hace es que vuelve a la interfaz de Roblox, se destruyen algunos botones y listo. Eso sería pues básicamente todo el funcionamiento del código. Bueno, luego modifiqué el código para que al tú entrar al juego apareciera una pantalla en negro y seguido a eso la pantalla de carga. Aquí hay una pequeña preview de cómo está quedando. ¡Oh my God! Ese sonidito, ¡wow! ¡Qué profesional! ¡Ay, coño! Te lo juro que a veces me río con lo que digo, pero diablo, loco. ¡Qué bien que está quedando, ¿ah! Bueno, luego modifiqué el código otra vez para que al cargar el juego aparecieras en lo que era el menú de inicio, ¿no? No que apareciera tu personaje. Y bueno, así quedó. Luego lo que hice fue diseñar un poco mejor, pues donde ibas a seleccionar los capítulos, agregué ahí como que un televisor, un reproductor de VHS, así como un título del capítulo. Y bueno, luego lo que hice fue agregarle como, por así decirlo, un bordecito así blanco, como no sé cómo explicarlo, pero le agregué eso y bueno, pues quedó bastante bien, la verdad. No sé qué opinen ustedes. Investigué un poco y resulta que bueno, Roblox Studio ya lo trae y es una propiedad que se llama Highlight y solamente tenía que agregarla y pues cambiar sus propiedades en un código y listo. Básicamente ahora tenía que hacer un código en donde al tú poner el cursor pues por ahí cerca del VHS, lo que pasaría era que el VHS se le pondría un borde blanco para pues hacer alusión a que lo vas a seleccionar, ¿no? Luego de eso empezó el verdadero desafío, y es que tenía que hacer una animación para el VHS cuando este era seleccionado. Pero, ¿cómo lo hago? Entonces resulta que pues animar un personaje es súper fácil, pero animar un objeto es
muy diferente. Y es que resulta que Roblox Studio usa el motor 6D, que básicamente necesitas un humanoid. Pero para ponerle un humanoid a un objeto es un poco difícil y algo que no entendía muy bien del todo, así que opté por usar Moon Animator, un plugin que es para animaciones. Bueno, aquí me puse pues a animar el objeto y al exportar resulta que no me da una animación, sino que me dan como una serie de carpetas con valores, etcétera. Entonces fue aquí donde estuve horas, ni siquiera horas, estuve días investigando solamente para poder hacer una animación. Y bueno, luego de eso creé otra experiencia, creé otro lugar en donde iba pues a hacer pruebas sobre la animación, etcétera. Y bueno, pude por fin hacer que funcionara. Muy bien, hasta aquí todo bien, funciona una animación, funciona la otra, etcétera, etcétera, pero luego lo probé con 2 personas y bueno, les explico un poco. Al tú entrar al juego va a haber como por así decirlo un lobby, ¿no? Que es donde va a estar el menú principal, pero van a haber muchas personas en el menú principal y bueno, quiere decir que si tú haces una animación, las demás personas van a ver esa animación y no deben de ver eso. Y me dirán, pero es sencillo, pon para que el servidor solamente pueda entrar una persona, aunque no, amigo, no está muy optimizado, así que tengo que arreglar eso. Y les voy a ser sincero, la verdad ya estaba muy cansado porque hacer solamente eso me había llevado muchos días, bueno, alrededor de unos 4 días. Además de que también estaba grabando otros videos, etcétera. Entonces, nos vemos en el siguiente video. No se olviden de suscribirse. Suscríbanse, muchachos, por favor. Un besito para el culito, muchachos. Y hasta la próxima.